Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Antes quiero agradecer a Antonio Vargas por haber estado cubriéndome precisamente durante estos días que me tuve que ausentar por el nacimiento de mi hija María José. Ahora sí ya, ejército de princesas completo para conquistar el mundo tengo en casa y vamos a hablar ahora sí de los deportes, porque este fin de semana se viene el Foro Maratón de la Ciudad de México. El próximo sábado 5 de mayo se llevará a cabo el Foro Maratón de la Ciudad de México, que tiene como objetivo acercar a los runners, a maratonistas, exmaratonistas, atletas de alto rendimiento, nutriólogos y entrenadores para que platiquen sobre la alimentación e hidratación, los gadgets y outfits más recomendables, las ventajas de correr en grupo, entre otros temas relevantes para correr un maratón. Entre los ponentes para esta edición está el nadador de aguas abiertas Antonio Argüelles, los deportistas olímpicos Alejandro Cárdenas y Adriana Fernández, y los maratonistas Germán Silva, Benjamín Paredes y Dionisio Cerón, entre otros. El foro se realizará en las instalaciones del periódico Reforma en un horario de 11 a 19:30 horas. Además, podrás inscribirte para la edición de este 2018 de la Maratón Ciudad de México. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y a propósito de su 10º aniversario, precisamente para festejarlo, conmemorarlo, el tren suburbano va a organizar por tercer año consecutivo en su carrera. Recordemos que este tren une precisamente a la Ciudad de México con el Estado de México. El tren suburbano que conecta la Ciudad de México y el Estado de México celebrará sus primeros 10 años de existencia con una carrera atlética abierta a todo público. La tercera carrera del tren suburbano se llevará a cabo el próximo 10 de junio, según lo informó el director comercial de Ferrocarriles Suburbanos, Max Noria. Los organizadores de la carrera esperan una participación aproximada de 1,500 atletas de distintas edades. Hay 3 rutas en las que se puede competir, 5 y 10 kilómetros, y una caminata familiar de 3 kilómetros. La bolsa de premios asciende a más de 80,000 pesos. Las inscripciones tienen un costo de 290 pesos y se pueden hacer además de otros puntos en las estaciones Buenavista y Cuautitlán. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y quedó definida ya la final de la Champions League después de que el día de ayer el Liverpool concretara la hora. Sí, perdió allá en Roma, sin embargo el marcador global le benefició. Aguas, porque estuvo muy cerca la Roma de hacer otra hazaña similar a la que había hecho una fase anterior con el Barcelona, donde se levantaron precisamente de una desventaja de 3 goles en su casa. Estuvieron muy cerca un gol más y hubieran obligado a los tiempos extras. Al final el Liverpool por marcador global le sirvió precisamente la goliza que aplicaron en la ida en su casa allá en el Anfield para calificarse a la final. ¿Cómo quedan? ¿Cuándo se jugará precisamente la final de la Champions League? Vamos a verla, será el próximo 26 de mayo, sábado 26 de mayo, 1:45 de la tarde, hora del tiempo del centro de México. El Real Madrid se enfrenta al Liverpool. El partido será en el Estadio Olímpico de Kiev, allá en Rusia. Se paralizará el mundo. Me parece que antes del Mundial no veremos mejor fútbol y creo que ni en el Mundial se verá mejor fútbol que el que veremos ese día 26 de marzo. Aparte se enfrentan 2 de los mejores futbolistas de la actualidad, Cristiano Ronaldo por el lado del Real Madrid y Salah, Mohamed Salah, el delantero de Liverpool, hoy por hoy el mejor futbolista del mundo, por encima incluso de Ronaldo. Se enfrentan en la final de la Champions League. Y ayer arrancó la liguilla por el título del Clausura 2018, ya hemos ubicados en nuestra realidad. Vamos a ver los resultados de estos 2 primeros partidos. Acá en la cancha del Olímpico Universitario, pues no hubo milagro como se esperaba. El América hizo valer su mejor momento, su mejor plantilla y le pone una goliza de la que ya será muy complicado que Pumas se pueda levantar. Lo derrota 4 goles por 1 en su propia casa. 2 goles del francés Jérémy Menez, que metió 2 goles de penalti, los otros 2 del colombiano Matías Uribe, que es el mejor futbolista de esta temporada. Más allá que sea del América, es el mejor futbolista del Clausura 2018, metió 2 goles. Y en la otra llave, el Tijuana y el Monterrey empataron a 1 gol allá en la frontera. Por supuesto, ventaja para el equipo dirigido por Antonio Mohamed. Y ayer las redes sociales estuvieron muy activas precisamente hablando del partido en CU,
era el de mayor convocatoria, en el que la gente estaba más pendiente. Y al final, pues así se respondió en redes sociales con toda la expectativa que hubo. La verdad se esperaba que América tuviera una eliminatoria fácil por la manera en que se había venido calificando, como se calificó Pumas, ¿no? Que fue casi de rebote, muy tomados de la mano del reglamento, no tanto por merecimientos propios. Y bueno, al final de cuentas el América 4-1 está sentenciada ya la eliminatoria para la vuelta que será el próximo sábado en la cancha del Azteca. Hoy se juegan las otras dos llaves de los cuartos de final de la liguilla. Vamos a ver horarios precisamente a las 7:30 de la noche en el Olímpico Universitario. No, ese no es olímpico, es en el Universitario nada más. Allá en Nuevo León, los Tigres enfrentan a el Santos Laguna. Los Tigres de Ricardo Ferretti, que siempre, anden como anden, serán favoritos para ser campeones por la gran plantilla que tienen y por la gran experiencia de su técnico. 2 horas después, allá en Morelia, Michoacán, los Monarcas reciben en su casa, a la cancha del Morelos, a los Diablos Rojos del Toluca, que recordemos, terminaron como superlíderes de la competencia. Acá se supone que es la llave más injusta. Se enfrentan precisamente el primer lugar frente al octavo, el primer lugar Toluca, frente al octavo que es Monarcas Morelia. Sin embargo, Toluca perdió ya esa racha impresionante de 10 partidos que llevaba sin perder en la última jornada de la temporada regular. Buen partido Morelia frente a Toluca, 9:30 de la noche. Y bueno, ya para despedirme, compañeros, después de tanto hablar, les voy a mostrar este video. Surgió en Australia, tomaban un surfista mientras precisamente remaba para prepararse para tomar una ola alta, pero tuvo invitados inesperados. Vamos a verlo precisamente, si lo podemos ir viendo. Va así, remando, y ve, te aparecen 8 delfines y ¡pum! Le ponen uno más y lo toman. O sea, ni siquiera lo que no hizo una ola lo hizo un delfín, ¿no? Ahí ya no le quedó otra más. Hicieron equipo, ¿viste? Sí, hicieron equipo. Porque más le da con la espalda, mira, un espaldazo, ¿no? mira. No estorbes. Se voltea el delfín, intruso, ahí se voltea el delfín. Y ve, con toda la intención va. Tope borrego. ¿Sabes a qué me recordó este video? Al meme este de yo soy el surfista y la vida, ¿no? Y es el yo y la vida. Yo y la vida es el delfín. Ahí está, esto sucedió en Australia. Tiene más de 1 millón de reproducciones de este video en Instagram. Es la información deportiva, muchas gracias.